establecer una relación más horizontal, ¿no? Porque cuando quieran, cualquier pregunta que tengan ustedes sobre el tema, ¿no? Lo que hemos preparado en esta oportunidad es una exposición sobre la reposición laboral en la jurisprudencia de cara primero a los nuevos criterios del Tribunal Constitucional sobre el tema, y luego con el advenimiento de la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? Ciertamente se ha producido todo un cambio vertiginoso en lo que se refiere a los criterios jurisprudenciales sobre la reposición. ¿Qué pasa? Como sabemos nosotros, el decreto legislativo 728 solamente recoge 3 tipos de despido, ¿no es cierto? Bien, entonces el decreto 728 establece 3 tipos de despido, ¿no? El despido nulo, el despido arbitrario y el despido indirecto. Entonces el despido nulo es el despido lesivo de derechos constitucionales. Y nuestra ley laboral contiene, el 728, contiene las causales del despido nulo. Entonces, entre estas causales de despido nulo, encontramos la afiliación sindical, artículo 29 del 728, la participación en actividades sindicales, el despido por represalia del trabajador que acciona contra su empleador y es despedido por ese motivo, un despido por represalia, el despido discriminatorio, ¿no? Cuando el despido entraña un acto de discriminación por raza, sexo, religión, idioma o cualquier motivo de discriminación. Y finalmente el despido de la mujer embarazada. Entonces, el decreto 728 nos habla de un despido nulo y nos habla de 5 causales, ¿no? Y como digo, si queremos definir al despido nulo, es el despido lesivo de derechos constitucionales. 5 únicas causales establecidas originalmente y después se complementaron con 2 causales más, ¿no? Esto es el despido del portador del virus del VIH y el despido del discapacitado. Entonces, ese es el despido nulo, ¿no? El primer tipo de despido que establece el decreto 728, como sabemos, el decreto 728, el decreto legislativo, pues, de la década de los 90, ¿no es cierto? De los 90, ¿no? De 91. Entonces, y el despido nulo es el único caso en que, de acuerdo al decreto legislativo 728, procede la reposición. Única posibilidad de reposición, ¿no? Porque es un sistema, pues, de estabilidad laboral relativo, ¿no? Estaba establecido en el 728. Entonces, despido nulo, reposición. Y despido arbitrario es el segundo tipo de despido, ¿no? El artículo 34 del decreto legislativo 728, que es aquel despido en el que no se invoca causa alguna, o habiéndose invocado una causa, esta no es demostrada en juicio, ¿no? Ese es el despido arbitrario. Y la protección en el caso del despido arbitrario es la protección, pues, indemnizatoria, ¿no? Una indemnización por despido arbitrario, ahí no hay reposición. Bueno, no sé, de repente estoy yendo muy básico y ustedes están más avanzados, ustedes me dicen, ¿no? Está bien.
Entonces, quienes saben, como el doctor Quesada, para el doctor Quesada esto es una novedad ya. Pero bueno, vamos a empezar de eso, para ir avanzando en lo que queremos desarrollar ahora. Entonces, el despido arbitrario es el despido en el que no se expresa causa y en el que habiéndose expresado causa, o en el que habiéndose expresado causa no se demuestra incluso. Y el tercer tipo de despido ilegal que prevé el decreto 128 es el despido indirecto, ¿no? El despido indirecto, ¿y qué es el despido indirecto? El despido indirecto es aquel despido que se origina a propósito de un acto de hostilidad. Es decir, el trabajador es objeto de un acto de hostilidad y frente a este acto de hostilidad, la ley establece que el trabajador tiene dos caminos, ¿no? Pedir el cese de hostilidad, ¿no? La demanda ante el juez para que cese la hostilidad, ¿no? Y el otro camino es darse por despedido. Se da por despedido, es decir, viene a ser un despido a instancia del trabajador, ¿no? Por decisión del trabajador. Como le digo a mis alumnos, la relación laboral se parece mucho al amor, ¿no? Muchas veces ya las relaciones amorosas son hasta cierto punto insufribles, ¿no? Entonces, igual, la relación laboral puede llegar a un extremo en que ya no sea posible continuar con la misma, y entonces el trabajador opta más bien por darse por despedido y bueno, cortar por los años, ¿no? Ese es el despido indirecto. El trabajador frente a una acto de hostilidad se da por despedido y bueno, allí la protección es indemnizatoria. Se da por despedido y reclama una indemnización por despido indirecto, ¿no? Entonces, como ven, si vamos a los orígenes del decreto legislativo 728, el decreto 728 establece tres tipos de despido ilegal, ¿no? El despido nulo, el despido arbitrario y el despido indirecto. Y solo en el caso del despido nulo procede la reposición. Y las causales de despido nulo son taxativas. Les dije primero 5, luego se agregaron 2 más, por ley especial, ¿no? Entonces, solo procedía reposición por despido nulo, ¿no? Reposición más el pago de las remuneraciones devengadas, es decir, durante el tiempo en que el trabajador ha estado despedido, y el pago de la CPS, lo que le corresponde al trabajo. Entonces, ese es el esquema del despido en el decreto legislativo 728, ¿no? El despido ilegal, por supuesto, ¿no? Porque aparte está el despido legal, aquel despido que tiene una justa causa y entonces el empleador despide al trabajador cumpliendo con todos los trámites. Ese es el despido legal. Nosotros estamos hablando del despido ilegal. Entonces, estábamos con ese régimen de estabilidad laboral. El juez laboral es el único competente para conocer este tipo de acciones, ya sea de reposición o indemnización. Pero ¿qué sucede? El año 2001, el 2002, obviamente, se expide una sentencia en el caso Fetratel versus Telefónica por el Tribunal Constitucional. Entonces el Tribunal Constitucional conoce un proceso en el que la empresa Telefónica despide a 500 trabajadores, ¿no? Caso Fetratel versus Telefónica, si ustedes pueden ubicarlo en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Despide a 500 trabajadores y les envía una carta manifestando que ellos han sido despedidos arbitrariamente. Y entonces que pasen por la oficina de contabilidad a recabar su indemnización por despido arbitrario. Entonces la pregunta es, ¿qué iban a reclamar a esos trabajadores? Había un despido arbitrario, de acuerdo al 728 solo le correspondía el pago de la indemnización. Bueno, entonces estos trabajadores
ya estaban indemnizados. Entonces, teóricamente en la vía ordinaria no podían reclamar nada, porque la sanción que establece la ley al despido arbitrario es la indemnización por despido, y si le estaban pagando la indemnización por despido ya no correspondía reclamar nada. Entonces, ¿qué hicieron los trabajadores? La Federación de Trabajadores presentaron un proceso de amparo, una acción de amparo, y el tribunal, en esta sentencia Retratel versus Telefónica, declara fundada la demanda y ordena la reposición de 500 trabajadores. Entonces, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional en esa sentencia señala 1124-2001, anoten ustedes, ¿no?, para que no piensen que les estoy sorprendiendo. 1124-2001 y expedida en el 2002, julio. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? Dice: el 728 establece una protección indemnizatoria en el caso del despido arbitrario. Esto es la indemnización, pero esa protección no es acorde con la Constitución, artículo 27, que establece que el trabajador tiene derecho a una adecuada protección frente al despido arbitrario. Entonces, el Tribunal Constitucional declara, si se quiere, inaplica el 728 del artículo 34 y dice que no cumple con los parámetros constitucionales, y la protección esa indemnizatoria frente al despido arbitrario no es una protección constitucional, y en consecuencia la única protección que debe existir es la reposición. Y entonces ordena la reposición de 500 trabajadores de la Telefónica. Entonces la pregunta es, como ustedes se imaginarán, ¿cuál ha sido la actitud de un trabajador despedido arbitrariamente? ¿A dónde acudía? ¿A la vía ordinaria o a la vía de amparo? Como es lógico, como obtenía una protección restitutoria en vía de proceso de amparo, cuando un trabajador era despedido arbitrariamente, lo que hacía era plantear la demanda de amparo. Y entonces, ¿qué originó esto? Que los procesos de amparo se incrementen y que el Tribunal Constitucional se vea inundado de procesos de amparo, y que los trabajadores ya no acudían a la vía ordinaria cuando había un despido arbitrario, sino acudían a la vía constitucional. Entonces, esto originó un embalse, una amparización del derecho laboral, y que ya ciertamente preocupó al Tribunal Constitucional. Y entonces, ¿qué también generó? Generó también que los empleadores, frente a las resoluciones del Tribunal Constitucional, piensen de la siguiente manera, ¿no? Si yo despido al trabajador y no le digo ningún motivo y le estoy incurriendo en despido arbitrario, y el tribunal ha dicho que hay reposición, entonces lo que hicieron los empleadores es despedir a los trabajadores, pero imputándole cualquier cosa. ¿Me entienden? Imputándole cualquier hecho, inventando hechos, inventando situaciones. Bueno, ahí sí estaríamos ante un despido arbitrario, y si el trabajador interpone su demanda, solamente tendría derecho a una indemnización. Porque el tribunal había dicho en el 1124 que cuando el empleador despide así, sin expresar causa, la protección no puede ser indemnizatoria. Entonces, se generaron una serie de situaciones a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, estos hechos en que el empleador despedía imputando cualquier causa para no incurrir en el despido sin causa, y además la amparización del derecho laboral. Entonces, ¿qué hace el Tribunal Constitucional? Expide una sentencia en el caso Llanos Huasco versus Telefónica, 976-2001, Llanos Huasco versus Telefónica. Y el Tribunal Constitucional, con esa sentencia, ojo que estamos hablando todavía de una etapa anterior al Código Procesal Constitucional, ¿no? Llanos Huasco se da antes del Código Procesal Constitucional, y que el amparo no era residual, sino era alternativo, ¿no? Muchos de ustedes son muy jóvenes, de repente no lo recordarán.
Bien, entonces emite la sentencia Llano Huasco y el Tribunal Constitucional hace una nueva nomenclatura de los despidos, es decir, crea una nueva clasificación de despidos, pretorianamente, es decir, vía jurisprudencial. Y entonces dice, hay despido nulo, bueno, ya el despido nulo que todos conocemos, que les he explicado, con reposición en tales casos, ¿no? En los casos que les he mencionado, 5 causales más 2 adicionales, ¿no? El portador del virus del VIH y el discapacitado. Allí hay despido nulo, dice el Tribunal Constitucional. Eso está conforme a la 728. Pero además, dice el Tribunal Constitucional, crea la figura del despido incausado. ¿Y qué es el despido incausado? Que saca el despido pues sin causa. Es lo que era una de las variantes del despido arbitrario. ¿Se acuerdan? El despido arbitrario es un despido sin causa o imputándole causa a los elementos. Entonces el tribunal coge el despido incausado, crea el despido incausado cogiendo una versión del despido arbitrario. Y dice, habrá despido incausado cuando el empleador despide al trabajador sin señalar ninguna causal, sin señalar ningún motivo. Y dice, cuando hay despido incausado, también hay reposo. ¿De acuerdo? Y luego crea la figura también paralelamente del despido fraudulento. El despido fraudulento ustedes no lo van a encontrar en ninguna ley. El despido fraudulento ha sido creado jurisprudencialmente por el Tribunal Constitucional. Reitero que en el expediente 976 Llano Huasco versus Telecom. ¿Y qué dice? Despido fraudulento es aquel despido en que el empleador, con ánimo perverso, auspiciado por el engaño, despide al trabajador inventando hechos, inventando pruebas, ¿no? Imputándole al trabajador una causa que no existe en la ley. O sea, los vicios en que se habían incurrido, ¿se acuerdan que les comento? Los empleadores que inventaban cualquier cosa para despedirlo. Entonces el tribunal dijo, un momentito, esos actos que hace el empleador los tipifico como despido fraudulento. Y entonces crea la figura del despido fraudulento y también le otorga protección restitutoria con reposición. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí está claro o alguna pregunta que sea fácil? ¿Está bien? Entonces, crea el despido fraudulento Llano Huasco con reposición. En la sentencia Llano Huasco. Entonces, teníamos entonces con derecho a reposición el despido nulo, el despido incausado y el despido fraudulento. El despido arbitrario se quedaba en 728 con el despido indirecto con efectos indemnizatorios. Entonces el tribunal en la sentencia Llano Huasco dice, entonces ahora ordenemos, ¿no? Como todo el mundo se va al amparo, vamos a ordenar en qué caso se puede ir al amparo y en qué caso se puede ir a la vía ordinaria. Entonces el tribunal dijo, bueno, se podrá ir a la vía de amparo cuando se necesite una tutela urgente y se podrá ir a la vía ordinaria cuando hay hechos que probar, cuando hay situaciones que esclarecer, ¿no? Y como el proceso de amparo no tiene etapa probatoria, habrá que ir a la vía ordinaria. Entonces, allí se da el nuevo Código Procesal Constitucional y ya como ustedes saben, con el nuevo Código Procesal Constitucional se crea un instrumento que se denomina el precedente vinculante, ¿no? El artículo 7º del Código, título preliminar del Código Procesal Constitucional crea el precedente vinculante. Y entonces el tribunal dice, bueno, lo que hemos hecho en Llano Huasco mejor lo convertimos en un precedente vinculante
y se crea pues el precedente vinculante que ustedes conocen, que es Bailón Flores, ¿no? El expediente 205-2006 o 206-2005. 205-2006. ¿Ah? 2006, muy bien. Se crea el precedente vinculante Bailón Flores, ustedes lo van a buscar en Bailón Flores, ya con el amparo residual, nuevo Código Procesal Constitucional, dice Bailón Flores lo mismo. En otras palabras, lo mismo, pero ya como precedente vinculante. Entonces, ¿qué teníamos en el escenario? Que si un trabajador era objeto de un despido nulo, incausado, fraudulento, acudía al amparo y pedía su reposición. Bueno, hasta ahí está bien. Y entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, todo trabajador despedido se iba a la vía de amparo. Y el Tribunal Constitucional, en algunos casos, dijo: un momentito, de acuerdo al precedente vinculante Bailón Flores, en este caso hay pruebas que actuar, hay hechos que dilucidarse, entonces que vaya a la vía ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces declaran improcedente la demanda y disponen que el competente es la vía ordinaria. Y entonces los trabajadores iban a la vía ordinaria y pedían reposición por despido fraudulento y por despido incausado, porque el tribunal les había dicho que tienen que ir a la vía ordinaria. Pero, como les dije, el juez laboral ordinario únicamente cuenta con el artículo 29 del 728. Y entonces, el juez ordinario laboral le decía: ¿cómo voy a ordenar tu reposición por despido fraudulento o despido incausado si la ley laboral solo me autoriza para ello? ¿De acuerdo? Entonces, cuando un trabajador iba reclamando despido incausado, despido fraudulento al Tribunal Constitucional, llegabas al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le decía que vaya a la vía ordinaria porque hay hechos que probar, no es urgente, hay hechos que probar. Entonces, el juez le decía, cuando iba a la vía ordinaria, el juez laboral le decía: mire usted, el despido fraudulento y el despido incausado que tú me invocas no está en el artículo 29 del 728. Y yo solo puedo ordenar reposición por las causales que están en el artículo 29 del 728, que es afiliación sindical, actividades sindicales, mujer embarazada, despido por represalia, el despido discriminatorio, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Entonces le decía, en una primera resolución, le decía al trabajador o al demandante: cumpla con adecuar su demanda a una de las causales del artículo 29. Y entonces el demandante en muchos casos sí lo adecuaba, pues el despido por discriminación, ¿no? Y en otros casos no, decía: no, yo reclamo despido incausado y despido fraudulento, y como el precedente vinculante Bailón Flores lo establece, yo pido que se ordene mi reposición por esas causales. Entonces, ¿qué hacía el juez laboral? Como no adecuaba su demanda a una de las causales del artículo 29, simplemente la rechazaba la demanda, que no ha subsanado, le declaró inadmisible y no ha subsanado, rechaza eso. ¿De acuerdo? Entonces, con el rechazo de la demanda, ¿qué hacía el trabajador? Yo les cuento un caso que hemos visto para que vean cómo hay una desarticulación en lo que había ya entre lo que resuelve el Tribunal Constitucional. Fíjense, un caso exactamente de esta manera: el trabajador pide reposición por despido incausado, va al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional le dice: improcedente, debes ir
a la vía ordinaria. Bueno, porque hay hechos que probar. El trabajador, era de Piura el caso, se va a la vía ordinaria, presenta su demanda y el juez le dice adecúe su demanda a una de las causales del artículo 29, porque despido incausado no está en el artículo. Y entonces el trabajador insistió y dijo, no, el tribunal me dijo que vaya a la vía ordinaria, por eso vengo a plantear despido incausado. Y el juez, como no subsanó la demanda, rechazó la demanda y lo archivó. El trabajador, el demandante, apela de la resolución y llega a la sala laboral de Piura. Y la sala laboral de Piura confirma la resolución y bueno, el archivo. ¿De acuerdo? ¿Qué harían ustedes como abogados del trabajador? Imagínense qué ha hecho ese abogado. ¿Cómo? Lo que hizo el abogado del trabajador es plantear un nuevo proceso de amparo. ¿Invocando qué? Invocando afectación del debido proceso, ¿sí? Acceso a la justicia. ¿De acuerdo? O sea, amparo ya contra la resolución judicial. ¿De acuerdo? Amparo contra la resolución judicial porque se le está denegando el acceso a la justicia. O sea, contra la resolución de la sala laboral. Y ese amparo volvió a llegar al Tribunal Constitucional. Que se supone que el Tribunal Constitucional, de acuerdo al presidente vinculante, Bailón Flores, tenía que ordenar ese tema, ¿no? Porque eso no era el único caso, en múltiples casos. Esos son los problemas que originó el presidente Bailón Flores. Y entonces, plantea un nuevo amparo, invocando, ¿no es cierto? Invocando afectación al debido proceso, acceso a la justicia. Y ese nuevo amparo llegó hasta el Tribunal Constitucional. Imagínense qué dijo el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dijo improcedente la demanda. Porque, según el Tribunal Constitucional, los hechos que invoca el demandante no estaban vinculados al contenido constitucionalmente protegido del derecho al acceso a la justicia, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional desperdicia una oportunidad dorada que tenía para poder ordenar el tema del presidente vinculante 206. Probablemente hubiera tenido que completar el presidente de Bailón Flores, ¿no? Completar y decir, los jueces laborales también pueden conocer reposición por despido incausado y fraudulento, y lo hace como presidente vinculante con carácter normativo. Entonces, lo que hizo el tribunal más bien es denegar improcedente la demanda de amparo, el segundo amparo. Y esto no es cierto. Yo tengo un artículo escrito sobre ese tema. Pueden ingresar a mi blog, ¿no? Ponen en el Google, ponen mi nombre y les orienta a mi blog. Ahí tengo un artículo sobre ese tema. Entonces, fíjense, se producían situaciones de esta naturaleza originadas por el presidente vinculante Bailón Flores, que ciertamente en estos momentos es un precedente completamente desfasado de cara a la nueva ley procesal de trabajo, además, que ya el tribunal debería ya emitir un nuevo precedente y complementarlo, ¿no? Y trajo ese tipo de situación. Y entonces es en esta situación en que muchos trabajadores intentaban pues una demanda de despido incausado y fraudulento de la vía amparo, luego lo derivaban a la vía ordinaria y a la vía ordinaria no se le podía decir. Y entonces en este estado es donde nos encuentra la nueva ley procesal de trabajo. ¿De acuerdo? La nueva ley procesal. Llega la nueva ley procesal de trabajo, se aplica, bueno, progresivamente en diversos lugares del país. Y entonces, ¿qué pasa? La nueva ley procesal de trabajo, en el artículo 2.2 dice lo siguiente: los jueces laborales
conocen en vía del proceso abreviado de la reposición cuando se trate de pretensión principal única. ¿De acuerdo? Entonces, artículo 2.2 de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que establece que los juzgados especializados de trabajo conocen el proceso abreviado laboral de la reposición cuando ésta se plantea como pretensión principal única. Entonces, y empezó pues la discusión. Entonces, por un lado se dijo, bueno, la nueva Ley Procesal de Trabajo dice que los jueces conocen de la reposición. Debemos entender que todo tipo de reposiciones, ¿no? Despido nulo, fraudulento, incausado. Y bueno, por otro lado, otros consideraban que más bien solamente se refería al despido nulo. ¿De acuerdo? Entonces, esa discusión se resuelve, se zanja con el primer Pleno Supremo Laboral del año 2012. Primer Pleno Supremo Laboral del año 2012. ¿Y qué dice el primer Pleno Supremo Laboral? Dice que los jueces de trabajo conocen del proceso de reposición por despido fraudulento y por despido incausado. Es decir, ya incorpora como competencia del juez de trabajo el despido fraudulento y el despido incausado. Y entonces ya desaparece el tema de la discusión de que si los jueces laborales ordinarios también conocen despido fraudulento y despido incausado. A partir del Pleno Supremo Laboral 2012 se les da esa competencia. ¿De acuerdo? Bien. La pregunta es, y empezó a surgir como pregunta, si la ley dice que en el proceso abreviado laboral el juez de trabajo conoce de la reposición como pretensión principal única, y ahí está la pregunta, dice, ¿se puede discutir la desnaturalización de un contrato sujeto a modalidad o el reconocimiento de la relación laboral como presupuesto previo al pronunciamiento respecto a la pretensión de reposición, ya sea por despido nulo, fraudulento o incausado? Parece obvia la pregunta, pero esto encendió un gran debate que hasta ahora incluso todavía se mantiene. Es decir, como la ley dice que solo procede reposición como pretensión principal única, la Corte Suprema interpretó esto de la siguiente manera. Inicialmente, la Corte Suprema interpretó inicialmente lo siguiente: que si uno planteaba reposición en vía de proceso abreviado por estas causales, nulo, fraudulento y incausado, solamente debía plantear la reposición en un caso en que ya la relación laboral está definida a tiempo indeterminado, no hay discusión, hay contrato de trabajo y no hay discusión. ¿Entiendes? Que la relación laboral, no hay discusión respecto a la relación laboral y solamente se puede pedir en vía de proceso abreviado laboral la reposición. Pero entonces, nosotros sabemos que tradicionalmente en el ámbito laboral, y bueno, pues el gran número de procesos es cuando no hay relación laboral reconocida. Desde muy antes, cuando un trabajador reclamaba, por decir, beneficios sociales, y aquí encuentro abogado Julián, con mucha experiencia, torquesada, cuando demandan beneficios sociales, no demandaban, solicito se declarara la existencia de una relación laboral más beneficios sociales. Siempre se ha pedido pago de beneficios sociales, nada, ¿no? Con su liquidación.
y el juez ya sabía, se consideraba implícitamente que ahí había que primero definir si había relación laboral y luego determinar si había o no beneficio social. ¿De acuerdo? Incluso cuando se pide siempre reposición, no se pide solicito la declaración de la existencia de una relación laboral a tiempo indeterminado más reposición. No, simplemente reposición. Entonces, esta opinión era muy restrictiva. Una opinión muy restrictiva en el sentido de decir que solo se puede pedir en proceso abreviado laboral cuando es la pretensión única, la reposición. Porque si el trabajador no tenía su relación laboral definida, por decir un locador de servicios, o quien estaba con un contrato sujeto a modalidad, ya tenía dos pretensiones. No solamente la reposición, sino la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad o el reconocimiento de la relación laboral por primacía de la realidad. Entonces, si ya tenía dos pretensiones, ya no había pretensión principal única, entonces tenía que ir a la vía ordinaria. No podía ir a la vía ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros nos encontramos con un caso, aplicando la nueva ley procesal de trabajo, en que el trabajador solamente había pedido reposición por despido fraudulento. Y entonces, el juez de primera instancia le declara infundado. Le dice, usted ha pedido reposición por despido fraudulento, pero no ha pedido la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad. ¿Entiende? Y en consecuencia, infundar la demanda. Porque ¿cómo va a pronunciar sobre un despido fraudulento si usted no ha pedido la desnaturalización del contrato sujeto a modalidad para que sea un trabajador a tiempo indeterminado? Entonces le declara infundar la demanda. Esto sube a la sala y entonces la sala se pronuncia aquí en este expediente 225-2013 se pronuncia en discordia. Hay dos votos. Entonces, aquí tienen ustedes la sentencia. El juez dice, siendo que la pretensión demandada del actor en reposición o su centro de labores, se debe tener en cuenta que la misma no procede, por cuanto el contrato celebrado entre las partes cumplió su naturaleza de contrato temporal para servicio de prestación. Y más abajo dice, el prestador de servicio no ha desarrollado las razones jurídicas ni argumentativas orientadas a cuestionar alguna de las cláusulas del contrato que acompaña. Tampoco ha desarrollado el tema de la desnaturalización del contrato, lo que exime al juzgado de fundamental claridad. Entonces, esto sube a la sala y en la sala hay un voto en mayoría que dice efectivamente, acá no se ha discutido la desnaturalización del contrato, entonces nulo, y debe tramitarse en vía ordinaria porque ya hay dos pretensiones, o sea, siguiendo el criterio inicial de la Corte. Y entonces nosotros aquí desarrollamos en nuestro voto en discordia el petitorio implícito. Desarrollamos la teoría del petitorio implícito y sobre esto hemos escrito, ¿no? Y entonces, ¿qué señalamos aquí? En que el petitorio implícito se origina pues, precisamente a partir del principio de congruencia, ¿no? Entonces, para explicar un poco el petitorio implícito, nosotros sabemos que el principio de congruencia establece que la resolución del juez tiene que pronunciarse exactamente sobre las pretensiones, respecto a las pretensiones planteadas en la demanda. El juez no puede ir más allá, ¿no es cierto? Es decir, el objeto del proceso lo fijan las partes y dentro de esos límites el juez debe decidir. El juez debe fallar de conformidad con lo alegado y probado por las partes, y la sentencia no puede excederse dentro de los límites de las pretensiones deducidas por el autor. Ese es el principio de congruencia.
Es un principio sacrosanto del derecho procesal clásico y que sustenta nuestro proceso civil, por decir. Ustedes revisan el artículo 7º del Código Procesal Civil, título preliminar, hace referencia al principio de congruencia. Pero en el proceso laboral se admiten excepciones al principio de congruencia, hipótesis de flexibilización del principio de congruencia que se justifica por la necesidad de garantizar la vigencia de la tutela jurisdiccional en un Estado democrático y social del derecho. Entonces, el principio de congruencia en el proceso laboral admite flexibilizaciones, hipótesis de flexibilización. Y dentro de estas hipótesis de flexibilización encontramos pues al petitorio implícito, al iura novi curia, la suplencia indirecta de la demanda, el fallo intrapetita, el fallo extrapetita, o la reformulación de la pretensión en la audiencia de juzgamiento con la nueva ley procesal del trabajo. Entonces, es posible que en un proceso laboral se pueda flexibilizar el principio de congruencia precisamente por esa necesidad de garantizar el acceso a la tutela judicial. Y entonces encontramos nosotros al petitorio implícito, que es una hipótesis de flexibilización del principio de congruencia en un Estado democrático y social de derecho. ¿Qué significa el petitorio implícito? El petitorio implícito parte de la idea siguiente. Hay que analizar que una pretensión tiene, ingresando al análisis de la estructura de la pretensión tiene dos elementos, que muchos de ustedes lo habrán escuchado, que es el petitum, que es lo que uno pide, y la causa petendi. La causa petendi es la razón de pedir, es decir, los fundamentos por los que uno pide, los hechos en los que uno se sustenta para hacer ese pedido. Entonces, el petitorio implícito, ¿qué significa? De que si el juez en las argumentaciones de hecho, en la causa petendi expresada en la demanda, aprecia que existe una petición implícita, debe pronunciarse sobre ese petitorio. Entonces, cuando un trabajador pide beneficios sociales, implícitamente pues está diciendo que ha tenido una relación laboral. Entonces no necesita demandarlo expresamente reconocimiento de la relación laboral más beneficio social. Y eso ha sido siempre así. Entonces nosotros le damos forma a partir del petitorio implícito de al decir que si el juez en los fundamentos de hecho, ya sea en la demanda o en la contestación, aprecia que se expresan situaciones que tienen que ser materia de pronunciamiento, tiene que pronunciarse, y no es necesario que el trabajador expresamente lo solicite. Entonces nosotros partimos del petitorio implícito y entonces señalamos que en ese caso el trabajador había pedido su reposición por despido fraudulento, pero implícitamente en los fundamentos de él estaba diciendo que su contrato estaba desnaturalizado. Entonces no podemos decir que tiene que solicitarlo expresamente y ya había dos pretensiones, no. La pretensión es única reposición. El petitorio implícito es la desnaturalización del contrato modal o, en algunos casos, que se declare la existencia de una relación laboral por primacía de la ley. Entonces desplegamos esta figura del petitorio implícito en nuestro voto, pero el petitorio implícito se puede aplicar en estos supuestos que estamos señalando, cuando se demanda pago de beneficios sociales, pero implícitamente se está reclamando, ya les expliqué, la desnaturalización del contrato modal o de la declaración de la existencia de una relación laboral por primacía de la ley. Igual en el caso de nulidad de despido fraudulento y despido incausado. Pero ojo, no es tan sencillo como aplicar el petitorio implícito, por si acaso hay que hacer esta precisión, o sea, no es fácil decir implícitamente, porque a partir de esta tesis que hemos desarrollado y lo hemos publicado, incluso tenemos un artículo que está en nuestro blog, en las revistas de soluciones laborales y diálogo de la jurisprudencia. A partir de esto
hay muchos que acuden al tribunal, dicen, considéralo como petitorio implícito. Incluso hasta me dice usted, como usted ha escrito, no es tan sencillo como decir que todo sea petitorio implícito. Para uno poder instrumentar un petitorio implícito, es necesario que se den ciertas condiciones. Que ustedes tienen ahí. Es necesario que se den ciertas condiciones: garantía del contradictorio, derecho de defensa, derecho a la prueba y la interdicción de la arbitrariedad. Es decir, el juez no podría pronunciarse por el petitorio implícito si es que no se ha esclarecido, si no ha habido debate, si no ha habido derecho de defensa sobre ese tema. Por eso hay que tener mucho cuidado, es decir, no es sujeto con decir que el juez se pronuncie por la desnaturalización del contrato modal, pero ¿y si eso no se ha debatido? Entonces, y en este caso en que nosotros instrumentamos el petitorio implícito, sí se había debatido, incluso el demandado había contestado y había dicho, esos contratos son válidos, no hay desnaturalización, es decir, se había pronunciado el demandado. Y entonces no cabía pues declararlo nulo, porque el trabajador expresamente no había pedido la desnaturalización del contrato. Entonces no pierdan de vista que una de las condiciones fundamentales es el derecho de defensa. Si no se garantiza el derecho de defensa, no hay petitorio implícito que valga. ¿Claro? Entonces, aquí tenemos las razones que justifican el petitorio implícito. ¿Cuáles son aquellas razones que justifican el petitorio implícito? Prevalencia del oral sobre el escrito. ¿De acuerdo? Es decir, si en lo oral se ha expresado, si en los hechos se ha expresado situaciones que merecen un pronunciamiento, pues ello debe ser materia de pronunciamiento. Prevalencia del fondo sobre la forma, economía procesal, eficacia del proceso, tutela jurisdiccional efectiva y razonable. Entonces, en ese caso fue un voto en discordia, pero ya después se llegó a debatir este tema en el Pleno Jurisdiccional Laboral del año pasado, el 6 y 7 de septiembre de 2013. Y precisamente la primera ponencia es la que resulta la segunda ponencia es la que resulta ganadora, ¿no? Porque ¿qué decía la primera ponencia? El proceso abreviado laboral debe contener una sola pretensión principal, y cuando se advierte además que la pretensión principal es un petitorio implícito, el juez debió advertir esta situación al momento de la calificación de la demanda, pronunciándose respecto de la imposibilidad de acumular otra pretensión. Al no haber actuado así, la sentencia es nula. Y la ponencia nuestra, que sustentamos justamente a raíz de esta sentencia, es que señalamos que nos encontramos ante un petitorio implícito en virtud del principio intuitivo y debe ser objeto de pronunciamiento por el juez cuando se aprecia que se ha garantizado el derecho de defensa de la parte demandada, etc. Entonces, ya el petitorio implícito es autorizado, ya es reconocido por el Pleno Superior Laboral. Aquí tenemos otra sentencia de la Cuarta Sala Laboral, en que ya no es en un caso en que estamos resolviendo sobre el fondo en la sentencia, sino simplemente en la calificación de la demanda, ¿no? Entonces, aquí decimos que el actor señala como causa petente que los contratos de trabajo sujetos a modalidad se encuentran desnaturalizados, y entonces, al calificar la demanda, el juez debe admitirlo como petitorio implícito, con mayor razón. Y eso es lo ideal, ¿no? El petitorio implícito debe advertirse al calificar la demanda, puesto de esta manera el juez ya lo asume como un petitorio, corre traslado y entonces se tiene todas las garantías del contradictorio. ¿De acuerdo? Entonces acá tienen ustedes otra sentencia de la jurisprudencia, una sentencia del 2013,
en que se establece que como es petitorio implícito debe asumirse la existencia del mismo. Y bueno, un poco contracorriente, ¿no es cierto? A lo que decía la Corte Suprema. Hasta que la Corte Suprema, el 15 de noviembre del 2013, en esta casación laboral que tienen ustedes al frente, ya reconoce la existencia del petitorio implícito, pero bajo la figura de la causa petendi, que es precisamente el sustento que le da. Entonces, dice pues, lo expuesto anteriormente, conlleva este colegiado supremo a afirmar que la existencia de un contrato de trabajo de duración indeterminada, cuya verificación es establecida por el juez, ya sea por la desnaturalización de un contrato sujeto de modalidad o por aplicación del principio de primacía de la realidad, como ocurre en el presente caso, como presupuesto previo al pronunciamiento respecto de la pretensión de reposición. Y dice la Suprema, no constituye una pretensión autónoma e independiente de la pretensión de reposición, sino que forma parte de la causa petendi de esta última. O sea, no es una pretensión adicional la desnaturalización del contrato modal o la determinación de una relación laboral por primacía de la realidad, sino forma parte de la causa petendi. Entonces, en este caso, incluso la Corte Suprema señala como un criterio de procedencia y tramitación de una demanda de reposición en la vía de proceso abreviado. Y dice incluso la Corte Suprema que estas precisiones se hacen con el objeto de establecer la dinámica jurisprudencial, ¿no es cierto? En otras palabras, cambia de criterio de acuerdo al artículo 22 del texto unicoordinado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Entonces, ya la Corte Suprema, a partir de esta casación del 15 de noviembre de 2013, reconoce la existencia del petitorio implícito a través de la causa petendi y, en consecuencia, determina que sí se puede atender en un proceso abreviado la declaración de la desnaturalización de un contrato modal o la existencia de una relación laboral por primacía de la... ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata precisamente a propósito de la jurisprudencia en lo que se refiere a la reposición. En este entonces nos encontramos ante esa situación. Se puede pedir reposición ante el juez especializado laboral en vía de proceso abreviado y considerar implícitamente la existencia de una relación laboral o la desnaturalización de un contrato modal. Entonces, es perfectamente posible plantear en un proceso abreviado laboral, porque no hay dos pretensiones, ¿no? Solamente forma parte de la causa petendi. Y nos encontramos ya ahora cerca con el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral en materia laboral, 2014, publicado el 4 de julio del 2014. ¿Verdad? Entonces, ¿qué dice aquí el segundo Pleno Jurisdiccional Supremo? Que en aplicación, bueno, la ley anterior es la ley anterior de procesal laboral, nos interesa la segunda parte, es decir, mientras que al amparo de la ley 29497, es decir, la nueva ley procesal de trabajo, las pretensiones de reposición en los supuestos de despido incausado, despido fraudulento, solo podrán plantearse como pretensión principal única y serán tramitadas en la vía del proceso abreviado laboral. Mientras que si son acumuladas a otras pretensiones distintas a aquella, serán de conocimiento del juez laboral en vía del proceso ordinario laboral. Entonces, algunos, con este segundo Pleno Supremo del 4 de julio de este año, algunos han considerado de que murió
esa posibilidad de demandar el proceso abreviado también el reconocimiento de la relación laboral. Lo que no es así, porque de una lectura atenta al segundo pleno jurisdiccional supremo en materia laboral, podemos darnos cuenta que no existe ninguna discrepancia con lo ya fijado por la Corte Suprema en la casación laboral 73-53-2013Q. Esto es, que no es una pretensión adicional el reconocimiento de la relación laboral o la declaración de la desnaturalización de un contrato modal, sino viene a ser parte de la causa preferida. Entonces no hay ninguna contradicción, y entonces el segundo pleno supremo laboral, a nuestro criterio, está ratificando esa posibilidad del territorio. ¿Alguna pregunta sobre este primer tema? ¿Está claro? ¿Sí, doctor? Sí, diga. A primero al fondo, doctor. Sí. Gracias, doctor. La pregunta es concreta. Si se puede acumular en el proceso por despido causado y fraudulento el pago de las remuneraciones devengadas, y se puede indicar por el técnico, por favor. Bien, no sé si lo hemos considerado en las diapositivas ese tema, pero bueno, no está. El pago de las remuneraciones devengadas está establecido en el artículo 40 de la nueva ley procesal de trabajo, del decreto 728, y dice: en los procesos de reposición por despido nulo, el juez, además de ordenar la reposición, ordenará el pago de las remuneraciones devengadas y los depósitos de la CTS de todo el tiempo en que el trabajador ha estado despedido. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿qué pasa? Sucede que cuando un trabajador es repuesto en un caso de reposición por despido nulo, se ordena el pago de las remuneraciones devengadas. Incluso nosotros hemos señalado de que no es necesario incluso demandarse. Es decir, si el trabajador solo demanda reposición, ¿de acuerdo?, y no reclama las remuneraciones devengadas, el juez puede otorgarlo, aunque no lo reclame en la demanda. Y no sería un fallo extrametita, porque como ustedes saben, nuestra legislación reconoce la posibilidad de que el juez emita fallo extrametita, pero no fallo extrametita. ¿De acuerdo? Entonces, no sería un fallo extrametita incluso si no lo reclama y el juez le otorga. Más bien sería simplemente la aplicación del principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. ¿De acuerdo? Entonces, incluso no es necesario, porque si no, sería un contrasentido de que si no lo pide, tenga que hacer otro proceso para declarar la reducción de vengada. ¿No es cierto? Exacto. Entonces, en el despido nulo no hay problema porque la ley lo dice. ¿De acuerdo? La discusión es, y ayuda a su pregunta seguramente, doctor, ¿qué pasa en el despido incausado y el despido fraudulento? El Tribunal Constitucional, por decir, cuando ordena la reposición por despido incausado o despido fraudulento, dice sin remuneraciones devengadas y deja salvo al trabajador para que lo pueda reclamar en la vía ordinaria. Entonces, y bueno, hay un pleno superior laboral del 2008 que establece que se puede reclamar remuneraciones devengadas, ya sea como indemnización, lo procesal, o como remuneraciones devengadas. Entonces,
En el caso del despido incausado y el despido fraudulento son despidos nulos, es decir, son despidos que se han declarado nulos, el acto de terminación de la relación laboral se ha declarado nulo y en consecuencia se está ordenando la reposición del trabajador. Y si se ordena la reposición del trabajador, el trabajador no ha estado afuera porque le gustaba estar sin trabajo, por propia voluntad. El trabajador ha estado fuera por una decisión del empleador que después fue declarada ilegal por resolución judicial. Y entonces nosotros conceptuamos de que sí le corresponden las reposiciones de vengada, pero tiene que solicitarlo, ¿entiendes? Porque ya no habría una accesoriedad prevista en la ley, ¿no? Una accesoriedad prevista en la ley, ¿de acuerdo? Te tiene que solicitarlo, es decir, reposición por despido incausado más reposición de vengada, reposición por despido fraudulento más reposición de vengada. Ahora, ese es el criterio que nosotros manejamos, que les advierto que no es un criterio unánime, ¿no? Entonces, en la Corte Suprema todavía no se ponen de acuerdo sobre ese tema, me parece, y no hay todavía pronunciamiento sobre eso. Entonces, eso es lo que tengo que decir. Bien. A ver, ¿otra pregunta había, doctor? Doctor, hace un momento usted estuvo explicando respecto a las pretensiones implícitas. Cuando estuvo explicando respecto a no había necesidad como de que se expresara, sino que se sacara de la causa petente. Sí. En ese sentido, doctor, si nosotros sacamos una pretensión implícita de la causa petente, entonces no estaríamos desvirtuando de cierto modo lo que se ha venido a llamar la pretensión principal única, ya no sería única, no sería principal única, no sería principal y otras más. Entonces estaría ya hablando ya en términos procesales. O sea, yo quisiera que usted pudiera explicar esto, porque ya si nosotros, incluso usted señalar que el juez en la calificación de la demanda puede señalar que es otra pretensión que se hace sacada de la causa petente. Entonces ya no habría pues una pretensión principal única, sino habría más. Entonces, ¿cómo podríamos explicarnos esta figura, ¿no? Y respecto, doctor, permítame también, respecto a lo que el colega preguntó hace un momento, el pago de devengados es un efecto que se señala pues, en el artículo 40 del decreto del 22.128, que en el caso de despido nulo, al reponerse, se le tiene pues obviamente que pagar al trabajador, pero es un efecto, no es una pretensión. En todo caso, doctor, usted podría detallarlo más a fondo. Bueno, sobre la devolución de vengada creo que está claro, ¿no? O sea, el tema del petitorio implícito es que todo parte del 2.2 de la nueva ley procesal que dice se puede pedir la reposición en vía de proceso abreviado como pretensión principal única. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, la regulación de venganza es pretensión accesoria, no es principal. ¿De acuerdo? Entonces ahí no hay ningún problema. El problema es ¿por qué la nueva ley procesal de trabajo crea el 2.2? Porque se le ocurre. El 2.2 estableció la ley procesal del trabajo con el objeto de garantizar los derechos fundamentales del trabajador, es decir, que el proceso de reposición sea un proceso más rápido a través de un proceso abreviado. Ese es el objeto de la ley. No es primero capricho de ser pretensión principal única y después proceso abreviado, para que, como se trata de cautelar el derecho al trabajo, un derecho constitucional, tenga una vía expeditiva, una vía abreviada. Entonces, si nosotros decimos de que si el trabajador además está solicitando la declaración de la existencia de una relación laboral por primacía de la realidad o la desnaturalización de un contrato modal, ya es otra pretensión que se vaya al ordinario, estaríamos vaciando de contenido el decreto, el artículo 2.2. Entonces, ¿quiénes irían al 2.2? Los que tienen relación laboral ya definida. ¿Y quiénes son? Si nosotros hacemos una estadística de los procesos laborales, o mínimo, en la mayoría, si ves un 90% de los procesos laborales, no hay relación laboral. Antes de declarar la existencia de un despido fraudulento, tiene que declarar que hay una relación laboral a tiempo determinado. Entonces, tenemos que partir nosotros de la intención de la ley.
Si nosotros diríamos solamente podrá plantear reposición en vía de abreviada como pretensión principal única, la reposición, y no se puede discutir otra cosa más allí, ese artículo sería letra muerta, no tendríamos procesos abreviados. Entonces, precisamente de eso, cuando se habla de pretensión principal única y cuando estamos hablando del petitorio implícito, no estamos hablando de otra pretensión, es lo mismo. O sea, el juez no puede decir que le toca beneficios sociales a un trabajador si antes no declara la existencia de una relación laboral. De siempre, ¿no es cierto? Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. Ahora, si el trabajador quiere ir a la vía ordinaria, muy bien. Y ahora, pues, como efecto, como consecuencia de que la ley ha tenido eficacia, tiene resultados, la nueva ley procesal de trabajo ha originado que los procesos laborales se embalsen enormemente. Los primeros procesos laborales se resolvían en 3 meses con la nueva ley, 2 instancias, juzgado y sala. ¿Y qué originó eso? Que como resulta, digamos, un proceso célere, todos los que tenían sus demandas laborales bajo el brazo y no se animaban a plantearlo, se animaron a plantear y cantidad de procesos. A la sala laboral de oralidad de Lima ingresan 500 apelaciones al mes, una sola sala. Entonces ya no es posible que los plazos en lo que se refiere a la promoción de audiencia. Y entonces pretender eso, enviar al proceso ordinario, ¿sí?, 2 audiencias, esto ya no tendría remedio, ¿no? Entonces, el petitorio implícito se justifica de esa manera y de que ya ha sido reconocido por la Corte Suprema como la instrumentación de la causa petente, ¿no? Bien. Otro tema en la jurisprudencia de la reposición es el tema del iura nobis curia. ¿Qué pasa? Todo este desarrollo que les he explicado del despido arbitrario, del despido incausado, del despido fraudulento, no necesariamente es compartido por muchos. Es decir, no todos, incluso colegas abogados, dominan qué es un despido incausado, qué es un despido fraudulento. Entonces nosotros nos hemos encontrado con casos en los que el trabajador, por decir, en un caso concreto, que tenía que iura nobis curia, en un caso concreto en que el trabajador demanda nulidad de despido y reposición. ¿De acuerdo? Y ustedes saben que para la nulidad de despido tiene que darse una de las causales del artículo 29, ¿no es cierto? Ya les expliqué. Afiliación sindical, actividades sindicales, discriminación, despido por represalia, mujer embarazada, portador del virus del VIH. Entonces nosotros vimos que en el proceso no se acreditaba ninguna de las causales de despido nulo, pero sí había despido incausado, porque el empleador había terminado la relación laboral al finalizar un contrato modal que se desnaturalizó. Y como se desnaturalizó, la relación laboral solo podía darse por terminada por una causa justa. Y entonces había despido incausado. La pregunta es, ¿se le podía ordenar la reposición por despido incausado y no por despido nulo que había solicitado el demandante? Entonces aquí entramos a analizar el iura nobis curia. El iura nobis curia, que está pues en el artículo 7º del título preliminar del Código Civil, los jueces tienen la obligación de aplicar la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada en la demanda. Esto concuerda con el artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Civil. Y el Tribunal Constitucional, acá tienen ustedes jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre ese tema, en que habla precisamente de la aplicación del iura nobis curia, ¿no? Aquí tienen 2 sentencias en que el Tribunal Constitucional dice que el Tribunal tiene el poder de deber identificar la norma jurídica que sirve de fundamento a la pretensión solicitada. Y entonces
Para evitar un perjuicio innecesario, procede la aplicación del iura novit curia, ¿no? Entonces, pues, en ese caso, la pregunta era, no había despido nulo, pero sí era un evidente despido incausado. ¿Se le puede reconocer un despido incausado? La respuesta fue sí, ¿no? Entonces, por iura novit curia se ordenó su reposición por despido incausado, pero ese tema sí había sido debatido en el proceso. Ojo, ¿no? Tampoco no podemos ordenar una reposición por una causal que no ha sido debatida. Entonces, allí es la aplicación del iura novit curia. Pero también tenemos casos en que no procede la aplicación del iura novit curia, que también hemos tenido oportunidad de resolver. Por decir, cuando el trabajador solicita, hemos visto un caso en que solicita la reposición por despido fraudulento. Ya saben ustedes que es un despido fraudulento. Y entonces durante el proceso se verificó que no se daban ninguna de las condiciones o ninguno de los elementos del despido fraudulento. Es decir, no había hechos inventados, no había hechos no tipificados, no había ninguna de las características de un despido fraudulento. Pero sí estaba clarísimo que había un despido arbitrario. Pregunta: ¿se le podría ordenar la reposición, la indemnización por despido arbitrario? Entonces, aquí no se puede aplicar el iura novit curia porque el trabajador estaba pidiendo una protección restitutoria que le restituye. No estaba pidiendo indemnización. Allí no se puede aplicar el iura novit curia porque ya se estaría cambiando la pretensión, que viene a ser una manifestación de voluntad del demandante, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Bueno, aquí tenemos los casos. Y queríamos hablar además de otra figura que es la suplencia indirecta a la demanda. Y esto tiene que ver precisamente con esos temas que hemos comentado. Y por esa falta de dominio, precisamente las categorías de despido. Nosotros tuvimos un caso de que un trabajador demandaba, en este caso, estaba demandando se ordene a la demandada se deje sin efecto el despido incausado que sufría el 8 de noviembre y consiguientemente se ordene su reposición en el mismo puesto. Bueno, y entonces el juez le dice: precise usted qué tipo de despido está reclamando. ¿De acuerdo? Porque en la demanda decía: la demandada sobre el texto de la comisión de falta grave me ha despedido del trabajo sin que mi persona haya cometido falta alguna. ¿Es despido incausado para ustedes? No hay despido incausado. O sea, al formular la demanda estaba demandado por despido incausado, pero en los hechos estaba poniendo otro tipo de despido. Y entonces el juez le declara inadmisible y dice: cumpla con precisar su petitorio. Y entonces insiste en la subsanación y el demandante le dice: se ha producido un despido arbitrario, ya que la demandada no podrá demostrar la supuesta falta cometida por mi persona. Entonces ya se va al otro extremo. Entonces dice, en el 19 dice: como causa petente señala que su persona en ningún momento ha cometido falta grave que amerite su despido y que es falso que su persona haya agredido al señor tal, y que solo se trata de acto de represalia por su condición de trabajador sindical.
Entonces ya hay otro tema, ¿ya no es cierto? Ya despido nulo podría ser, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Entonces, el juez lo archivó. No cumplió con su salar, se rechaza la demanda y se archiva. ¿De acuerdo? Entonces, allí nosotros desplegamos otra figura que es la suplencia indirecta de la demanda, que precisamente se justifica por los principios que inspiran en la nueva ley procesal de trabajo, que es la preferencia del fondo sobre la forma, de preferir la continuación del proceso antes que su terminación. Entonces nosotros dijimos allí, señor juez, si usted analiza los hechos que expone en su demanda, el trabajador está exponiendo un despido fraudulento, ¿no? Entonces, se coligen los hechos expuestos por el demandante como causa petente, encuadrarían dentro de la figura del despido fraudulento. Y entonces le decimos, admita la demanda por despido fraudulento. Esa es la suplencia indirecta de la demanda, que es una figura que permite interpretar lo que quiere el demandante, y aquí no se está quebrando ningún principio, porque recién estamos en la etapa postulatoria. Y entonces el demandado podrá defenderse. Y entonces en este caso se le indicó al juez de que se puede admitir la demanda por despido fraudulento. Porque lo laboral hay que tener en cuenta, justo en función a los principios de la nueva ley procesal del trabajo, de que no se puede ser demasiado formalista. Porque imagínense en ese caso que el juez lo rechace la demanda, ¿podrá presentar una nueva demanda el trabajador? Pregunto. ¿Qué dice el doctor Quesada? Ya no, pues. Porque frente a un despido solo se puede reclamar desde 30 días. Y es evidente que, como todos nosotros al último presentamos una demanda de última hora y después, si lo rechazan, ya no, los 30 días ya pasó. Por los mismos temas de la calificación y todo eso. Entonces, de lo que se trata es de cautelar, de analizar debidamente los casos para evitar que se pueda producir afectación en derechos del trabajador, sin descuidar el derecho de defensa, sin atropellar el derecho de defensa, sin incurrir en arbitrariedad. Entonces, la nueva concepción de la nueva ley procesal de trabajo nos permite precisamente eso, ¿sí? Nos permite poder instrumentar este tipo de situaciones precisamente en aras de esclarecer debidamente los hechos. Entonces, esto es el panorama de la jurisprudencia en el caso de la reposición en los términos actuales. ¿No? En consecuencia, estoy dispuesto a responder a las preguntas que tengan ustedes con dos condiciones: que sean fáciles y que sean bien intencionadas. Que sea fácil. Gracias. Doctor, Sí, doctor, diga. simplemente, en el caso, por ejemplo, del petitorio implícito que se puede dar en una demanda, cuando normalmente esos trabajadores que están bajo la figura de la oración de servicios, pero todavía están, digamos, sus contratos civiles vigentes, y presentan la demanda por beneficio social, ¿sí? Y ahí se tiene que aplicar también, en todo caso, la pretensión implícita de establecimiento primero del vínculo laboral. Sin embargo, luego de ello es despedido el trabajador como represalia por producto que fue al Poder Judicial. Presenta ya ahora sí una nueva demanda, un segundo proceso por ahora reposición, porque evidentemente en el primero no estaba el petitor de la reposición. Y el juez del segundo proceso le dice un momentito, ese petitor implícito incide. De todas maneras,
lo que pueda resolver el primero incide evidentemente, porque yo también voy a tener que primero establecer también el mismo. Entonces, suspendo el proceso hasta que el primer juez del proceso que está viéndose, por ejemplo, se resuelva finalmente la instancia final correspondiente luego de la apelación. Procede, doctor, por ejemplo, esa figura de la suspensión. ¿Hay incidencia, por ejemplo, entre un proceso y otro, o esa pretensión implícita? Claro, lo ideal sería que se acumule, ¿no es cierto? Lo ideal sería que se acumule. Pero, bueno, sobre eso también ya hay jurisprudencia. El tema es de que, o sea, se acumule, eso es el camino más sencillo, ¿no? Las partes pueden pedir la acumulación, el juez también puede ordenar la acumulación, y se acumularía el proceso más antiguo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El problema se presenta cuando el proceso antiguo es con la anterior ley y el nuevo proceso es con la nueva ley. No sé si será el caso que usted consulta. No, en todo caso, Nadine está en la sala, ya en el primer proceso de apelación. Por eso, pero es es un con, documento que no ha querido acumular, estoy digamos, ¿no? por eso es con la antigua ley o con la nueva ley. Con la nueva ley, los dos procesos. Con la nueva ley lo propio sería que la acumulación, ¿no? El problema es cuando el primer proceso es con la antigua ley, ¿no? Entonces, con la antigua ley no se puede acumular un proceso con la antigua ley con la nueva ley, sería un Frankenstein, sería complicado. Parece fácil, pero es complicado, porque las reglas de la carga de la prueba son distintas. Ustedes saben que con la nueva ley procesal de trabajo la carga de la prueba ha revolucionado completamente, o sea, ha quedado desfasada la regla de la carga de la prueba con la ley anterior, ¿no? Ahora la nueva ley procesal de trabajo concibe la carga probatoria dinámica, que es un planteamiento actual respecto a la carga de la prueba que no lo tenía la antigua ley, o sea, le llevamos años luz a la antigua ley. Entonces, no se podría acumular, pero lo ideal sería que se acumule si están con el mismo ordenamiento procesal, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Bien, ¿qué más? Doctor, ¿me permite? Sí, doctor. Sí, doctor, hace un momento usted hizo mención a que la vía ordinaria, para interponer cualquier acción ante el Poder Judicial, una situación de despido tiene que ser entre el plazo de 30 días. Todo despido, sí, 30 días. Correcto, eso es lo que digo. En este caso, doctor, yo quisiera que usted me saque una incertidumbre. Digamos, un hecho lesivo, un trabajador considera que se ha afectado un derecho fundamental, en este caso relacionado al trabajo, y recurre pues a la acción de amparo, al día 45 del acto lesivo. Y se le dice pues, la acción de amparo, se lo rechazan, doctor. Lo apela sin el rechazo y dice que tiene que ir pues a la vía ordinaria. Va a la vía ordinaria y resulta que ya pasaron pues, los 30 días. Entonces esa discordancia entre lo que señala el plazo de judicial de 30 días en las normas laborales y con el plazo de 60 días que señala el Código Procesal Constitucional. Quisiera saber, doctor, cómo es que la judicatura peruana resuelve esta diferencia, esta discordancia. Bueno, el Pleno Supremo del 4 de julio, si ustedes revisan, dice que los procesos de demandas de despido nulo, incausado y fraudulento, el plazo es de 30 días. Incluso precisa que son 30 días hábiles en realidad, no que es un criterio que se maneja. Pero dice, en aquellos casos en que se presente amparo, el juez de amparo debe disponer que se reenvíe, se disponga la remisión del proceso al juez ordinario. Y entonces, de esa manera, siempre que se haya presentado los 30 días, dice, ¿no? el Pleno Supremo, ¿no? Le envía al juez ordinario. Eso lo dice el Pleno. O sea que si en la acción de amparo es que se le rechaza, dice, vaya usted a la vía ordinaria y ya pasaron los 30 días, lamentablemente perdió
El Pleno dice que si es que ha presentado la demanda entre los 30 días, se debe remitir a la vía de ordinaria. Y si superó ese plazo, Por eso el Pleno ha dicho que si se presenta en los 30 días se debe remitir al plazo ordinario. Si supera ese plazo, contrario se usa. Contrario se usa. Seguramente, bueno, el Pleno razonó en el sentido pues, de que se le han pasado los 30 días y se ha ido al amparo, ¿no? Sabiendo que le iba a declarar improcedente. Pero ese es el razonamiento del Pleno. Es diferente, ¿no? Doctor, ¿en qué pleno ha sido eso? El 4 de julio se ha publicado el último Pleno Supremo. 4 de julio de 2014. Sí, este año, en el peruano. ¿Alguna otra pregunta que sea? Sí, doctor. Sí, se ha tocado el tema que usted ha expuesto, pero el Pleno sí creo que ha comprendido el tema de los casos, ¿no? Sí, El sí. tema, por ejemplo, de la forma automática, si tiene posibilidades de ser repuestos o ya es definitivo el tema para con ellos. No, pues el Pleno Supremo ha dicho de que los trabajadores que antes han estado con locación de servicios o han estado con contratos modales y luego son contratados como CAS, ¿no es cierto?, pueden pedir la declaración de su relación laboral con todos los derechos laborales. Eso ha establecido el Pleno, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué dice el nuevo Tribunal Constitucional? Entonces les invito, no son muchas resoluciones desde el nuevo Tribunal Constitucional para que revisen las resoluciones del nuevo Tribunal Constitucional. Y el nuevo Tribunal Constitucional está señalando de que, como el caso se ha declarado constitucional con la sentencia 02-2010, el periodo anterior al caso es un periodo independiente. ¿De acuerdo? Entonces, en otras palabras, el tribunal está diciendo que lo anterior al caso puede haber relación laboral, lo que quiera, pero el caso es constitucional. Y en el caso de esos trabajadores que piden o pretendían su reposición, porque decían de que sus contratos, por ejemplo, como CAS, habían transcurrido más de un año, no se les había renovado el siguiente, pero ellos seguían trabajando, que por lo tanto en aplicación de una norma que decía de que más allá de un año, en la entidad pública ya ellos tenían derecho, por ejemplo, a la estabilidad laboral. ¿Ese tema ha sido zanjado o todavía está en el limbo, por decirlo así? Por el nuevo Tribunal Constitucional no, todavía no. Pero el nuevo Tribunal Constitucional dice que si el trabajador ha estado sin contrato, es decir, ha estado con CAS, terminó el CAS y ha estado sin contrato, hay una prórroga automática del CAS. Eso es el criterio del nuevo Tribunal Constitucional, ¿sí? Con respecto a lo que dice el doctor, también hay una ley, doctor, la 24041, aquellos trabajadores que laboran para el Estado y tienen un año ya consecutivo, ya también adquirirían la figura de la relación indeterminada. Bueno, sí, pues esa es la ley, ¿no?, desde el año. Pero el tema con la vinculación con el CAS, no, todavía el nuevo tribunal. Lo que le estoy diciendo son los nuevos criterios del tribunal sobre el CAS. Es decir, el tribunal está señalando de que si un trabajador contrata con locación de servicio luego CAS, en la etapa de locación de servicio es indiferente, porque el CAS es constitucional. Entonces, y se han dado casos de trabajadores con el CAS puro, un CAS puro, por decir, el tribunal también ha dicho de que no hay nada que hacer. El CAS es constitucional y si ha terminado su contrato CAS, terminó el contrato CAS. Esas son las sentencias del nuevo Tribunal Constitucional. Y si los trabajadores siguen laborando, habiendo su contrato terminado, por decirlo, en el mes de febrero o marzo, y siguen laborando ya sin contrato, CAS, 4 o 5 meses, también se va renovando automáticamente la norma. Eso sí, eso es el prórroga automática del CAS. Una consulta, si eres trabajador colocador de servicios y pasas a personal de confianza. Pasa a personas de confianza, sí, está bien. Con la 728. Ya. Ya rompen el vínculo de personal de confianza. ¿Se puede hacer un tema de despido con...? Tendría que regresar pues a su cargo ordinario.
cargos ordinarios. Así es. O sea, el de confianza es de confianza. Claro, Si tiempo nomás. deja cargo de confianza, tendría que regresar a su cargo. Tiempo, ¿no? Después vuelve su realidad. Si lo cesan, claro. Pero si lo cesan podrá pedir pues lo que corresponda, ¿no? Si hay incausado, si hay fraudulento, o si no quiere regresar en la indemnización por el estilo. Muy bien, lo veo un poco triste después de lo último que les he contado. Buenas noches. Bien, doctores, entonces ha sido un gusto. ¿Qué viene el doctor a despedirse?